Shalom y bienvenidos a una entrevista de filosofía judía. Sé que me veo un poco en cámara lenta, pero me escucho bien, espero. Tenemos acá a Israel de Fundación Or HaChaim, que es una de las fundaciones más prestigiosas en el mundo de Bnei Noach. Y vamos a tratar un tema que es un tema que es relevante para todo Noachide de Latinoamérica, pienso yo, porque como todos sabemos, y con permiso de Israel, voy a dar una pequeña introducción que hace 500 años llegaron colonizadores a la tierra de los ancestros de muchos de los que están viendo este video, masacraron a muchos de sus ancestros y a los que sobrevivieron les impusieron una religión que entre esa religión entregaron una tradición llamada la Navidad, o otras tradiciones llamadas las festividades que sean. Festividades que no necesariamente, digamos, llenan la necesidad espiritual del Noágida, sino que son como contaminaciones históricas que se desenvolvieron en lo que son las tradiciones de Latinoamérica, que no son tradiciones realmente, son imposiciones que aparecieron hace unos cuantos siglos, y con el despertar de tantas personas recientemente en el mundo de Bnei Noach. De hecho, también hay denominaciones del mismo cristianismo que condenan fiestas como la Navidad, etcétera, pero particularmente los noágidas, que tienen uno de sus es Avodah Zarah, no hacer idolatría. Y la idolatría no es simplemente hay una estatua y uno se le arrodilla porque uno cree que esa estatua es un dios, eso no, ni siquiera en la época de los griegos tampoco eran tan tontos de creer que una estatua era un dios, sino que la representación de lo que es esa simbología es lo que también se ve hasta el día de hoy, no solo en Navidad, sino otros tipos de ceremonias. Y bueno, este va a ser el tema de cómo el Noágida, porque, pues, bueno, saben, es un tema que también toca la parte, y aquí es donde quiero escuchar a Israel, que nos des, digamos, bueno, nosotros acá en nuestra página en Filosofía Judía nos preguntan cientos de personas con el tema de la Navidad. Acá es una línea muy delgada entre, bueno, el Noahida quiere cumplir, quiere estar cercano a Dios, quiere no hacer la idolatría de participar en ese tipo de festines, pero por otro lado está lo que se llama Shalom Bait, la paz en el hogar. Y es un tema que uno fácilmente, uno como, digamos, director de una organización, no, como es el caso de Or HaChaim, o yo me podría poner a decir, prohibido, no vayas, y hacerlo pelearse con la familia y hacer algo que no necesariamente es muy realista en términos puntuales. Entonces, Isabel, ¿qué podrías decir sobre esto? Bueno, primeramente, muchas gracias por una vez más invitarnos a este espacio de filosofía judía. Gracias a Jacob por darnos la oportunidad de su foro. Un saludo a todo su auditorio. Y gracias por el apoyo que le han dado a Fundación Or HaChaim, que ha estado trabajando en conjunto con muchas de organizaciones como Filosofía Judía para difundir la luz de la Torá al mundo monoteísta o al no judío, ¿no? O al no édico. Es un tema particularmente interesante el que abordas el día de hoy. Justamente en estos días he estado recibiendo mensajes de algunos de los estudiantes de la Fundación en relación a este punto sobre, oiga, es que mi familia es la primera vez que yo me decido a no practicar la festividad y mi familia, bueno, me está insistiendo en asistir, debo o no debo ir. ¿Como o no como? ¿Les recibo los regalos o no les recibo los regalos? ¿Me desaparezco y peleo con todos? ¿Qué hago? Es un tema muy, muy, muy interesante el que sucede en estas fechas. Y primeramente quisiera abordarlo desde la manera social, ¿no? Desde un aspecto social. Y principalmente desde la perspectiva del latinoamericano, porque yo sé que el monoteísta en diferentes partes del mundo tiene culturas y tiene costumbres totalmente diferentes, pero desde la perspectiva del latino, que es la parte que a nosotros nos toca vivir, hay que comprender varios conceptos y varias ideas. Primeramente, que el latino es de sangre caliente, por lo tanto,
es totalmente festivo. Es una persona que conecta mucho con las reuniones sociales, que una manera de manifestar la alegría, la convivencia, incluso el mundo monoteísta, es a través de las reuniones. Siempre el noébico, el monoteísta, cuando entra al mundo de la Torá y dice, bueno, ¿y cuándo nos reunimos? ¿Y cuándo vamos a estar juntos? Y quiero estar en comunidad. Y sienten que si no están en comunidad, entonces no están viviendo un monoteísmo. Entonces, ¿es por qué? Porque nuestra naturaleza es compartir, estar socializando con todo, con todas las personas, compartiendo, viviendo momentos, sentándonos juntos a la mesa, a poder compartir el momento, porque no solamente es el alimento físico, sino también el alimento emocional, espiritual que se lleva en el momento de la comida. Y eso nos hace que la cena o este tipo de festividades cobren mayor peso y que se traspole no solamente al tema religioso, sino al tema social. ¿Por qué? Porque si tú le preguntas a un católico o le preguntas a un cristiano, oye, ¿por qué estás celebrando esto? La mayoría de ellos no les quedan muy claras las bases ni la raíz de la festividad. Saben que es en honor al ídolo, saben que es por el nacimiento de tal o cual persona. O la mayoría de las personas te contestan y te dicen, es que así lo hacía mi abuelita, así lo hemos venido haciendo de familia en familia, de generación en generación, y es el momento ideal pues para reunirnos todos como familia, para ver a los primos lejanos, para ver a los que se fueron a Estados Unidos y vienen para la festividad. Es el momento ideal para estar con las nuevas generaciones, los bebés que van recién naciendo, los primitos chiquitos y la convivencia familiar. Entonces, la carga emocional y social se inclina más hacia esa parte que incluso hacia el lado religioso. Porque si bien en esencia sí la festividad tiene un tinte religioso, en la práctica ya el monoteísta se enfrenta a toda la estructura social y cultural que representa la misma reunión y estas festividades, ¿no? Por lo tanto, para el noébico, para el monoteísta se le complica mucho el expresarle a su familia, oye, no voy a participar porque tu acto es un acto de idolatría. Inmediatamente eso es en un sentido peyorativo para la familia. ¿Por qué? Porque dices, tú te sientes diferente que nosotros, tú te sientes mejor que nosotros, yo no sé quién te ha enseñado esas ideas, al final del día nosotros no estamos haciendo nada malo, es solamente para unir a la familia, para pasar un momento a gusto, y tú estás dividiendo a la familia. Si realmente crees en Dios, pues no deberías de dividir a la familia, deberías de estar con tus seres queridos, y argumentos como este tipo que todos hemos vivido desde el momento en el que deseamos vivir una vida monoteísta, ¿no? Por lo tanto, la fecha, las festividades de esta época se convierten en una lucha, en un tironeo entre tu querer y tu deber, ¿no? Porque por una parte está el cumplimiento del precepto de no hacer idolatría y no participar en ceremonias religiosas idólatras o cultos idólatras, pero por otro lado está el compromiso moral que tiene el Noágida también de honrar a tus padres, ¿no? Y ¿qué pasa cuando la voluntad de tu padre o de la voluntad de tu madre o la voluntad de los dos es que tú estés con ellos en ese momento que les considera que es familiar, ¿no? Y que es para pasar el momento con la familia. ¿Qué pasa con la niña que es apenas una niña de 5 o 6 años, de un padre noébico, de un padre monoteísta, y que ella todavía no alcanza a distinguir de qué le están hablando, que si idolatría, que si no, que si monoteísmo? Ella solamente quiere regalos, ella solamente quiere pasarla bien con sus primitos y quiere estar jugando en la fiesta, quiere estar reunida con la familia, y no entiende por qué ahora este año no puede ser así. ¿Por qué mamá, por qué papá no quieren que estemos con la familia si cada año es así? Entonces, lleva al noágida a un conflicto social. Más que espiritual, es un conflicto social. Y ante esa situación, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que debemos de organizar? Primeramente, hay que comprender que todo cambio, toda transformación, incluso en la naturaleza, es paulatina y progresiva. Por lo tanto, lleva diferentes etapas, tiene diferentes alcances, tiene diferentes procesos. Y cualquier cambio que genere una transformación rotunda, regularmente lleva a la ruptura, regularmente lleva al quiebre del individuo e incluso puede llegar, en este caso, al desánimo del mismo monoteísta de querer seguir practicando. ¿Por qué? Porque se va a dar cuenta que vive en un entorno que no le permite practicar del todo y lo va a frustrar.
y lo va a hacer sentirse que es un objetivo inalcanzable y que nunca lo va a poder lograr y se va a decepcionar y va a querer desistir de llevar una vida monoteísta. ¿Por qué? Porque tratan de aplicar de manera rigurosa algo que debe de ser llevado de manera paulatina y progresiva. Es como el noágida cuando llega al judaísmo y se enamora de Shabbat y dice, yo quiero celebrar Shabbat. Y de repente llega a su casa y le dicen, a partir de las 6 de la tarde del viernes ya no me prendes fuego, ya no me prendes luces, ya todos apagan la tele y todos nos quedamos sentados viéndonos unos a otros. Obviamente la familia dice, ¿y esto qué? O sea, ¿de dónde salió? ¿Cómo? ¿No quieres que me mueva? ¿No quieres que respire? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Es tanto el rigor que evidentemente pues la familia se quiebra y dice, no, esto yo no lo puedo cumplir porque esto es demasiado para mí. Y aparte yo no sé ni siquiera si es para mí, yo no quiero invitar a otras personas. Se sienten falsos porque no se identifican con ello, ¿no? Entonces hay una ruptura. ¿Por qué? Por falta de conocimiento, por falta de guianza, por falta de preparación, por falta de un guía que tome de la mano a la persona y le diga, ok, vamos a hacer esto de manera progresiva y paulatina. Por lo tanto, yo te diría, Jacob, que primeramente el problema es social, es cultural, porque como tú me lo comentabas, a ti no te genera ningún conflicto el 31 de diciembre, es un día normal, porque al final del día para ti no acaba el año, o sea, continúa sin problema alguno. Sin embargo, para el mundo occidental, para el mundo que no es judío, pues para nosotros es una fecha pues importante, es un motivo de celebración, estamos culminando un año, vamos a reunirnos con la familia, se puede o no se puede, no es algo que puedas separar de la noche a la mañana y eliminarlo el resto de tu vida. Es algo que se tiene que hacer de manera progresiva y paulatina. Sí, wow, de verdad que escuchando esto desde un punto de vista más humanizado me parece algo que las personas tienen que escuchar, porque te voy a ser sincero, de esto estábamos comentando antes de haber programado esta transmisión, que sinceramente, y no es por mal, a mis colegas en este campo, se habla muy fuerte al no ágida sobre este tema, se le prohíbe, no. Y siendo sinceros también es así, está prohibido, pero el factor humano es lo que falta acá y esto es algo que yo quisiera que también vamos desarrollando el tema porque Fundación Or HaHaim es justamente eso. Uno de mis intereses es que las personas vean que ellos no están solos en esto. Tú acabas de mencionar el tema de que debe tener una guía y ¿de dónde sacamos una guía que entienda lo que yo estoy pasando? Entonces, resulta que no hay un solo Noaji en el planeta, hay miles. De hecho, Fundación Al-Haim obviamente tiene todo un mundo de personas que han pasado por estas experiencias, que ya las han vivido desde hace cerca de una década, incluso más. Existen casos que saben qué es todo este proceso. Aquí es donde yo creo que él tocas el punto que sí, sin duda, el concepto navideño sea navideño y bueno, los miles de rituales que hay se han pasado del campo teológico al campo familiar, pero sigue siendo el trasfondo, sigue siendo idólatra en sí. Yo te quiero preguntar, ok, llega el Noágida y recibe la guía, llega a Fundación Or HaHaim y recibe esta guía paulatina, pero ¿qué pasa después? O sea, ¿cuáles son los pasos o qué debe imaginar el Noágida? ¿Que aspirará algún día a que él no está en la Navidad y que toda la familia está contenta o algo por el estilo? ¿Cómo se puede llegar a una situación así? Es que suena muy utópico, ¿verdad? Para el Noágida que está en este momento viendo que la situación está lejos de estar allá, ¿cómo llegaría, digamos, a esos pasos o cómo lo describirías tú? Ok, bueno, lo voy a narrar desde mi experiencia, ¿no? De cómo fue mi proceso. Yo todavía recuerdo el primer año en el que decidí no practicar la festividad, la Navidad, y fue un tema contundente en mi familia, porque mi mamá es tremendamente católica, entonces ella, pues esta actividad en particular le genera una conexión especial, porque es el momento en el que sus 3 hijos se juntan y podemos estar con ella. Yo vivo en un estado diferente en el que ella vive en la Ciudad de México, yo vivo en el estado de Morelos, por lo tanto hay una distancia territorial y son pocos los tiempos que yo comparto con mi madre durante el año.
Y mis hermanas también se encuentran ya cada quien hace su vida fuera de casa. Entonces, esta reunión es una reunión en la cual podemos juntarnos todos. Y el día que yo le digo, mamá, no voy a estar, no, para mi mamá fue así de, ¿cómo? ¿Por qué? O sea, no es posible. Es el único año en que tengo a mi familia junta y yo quiero que tú estés aquí conmigo. Entonces dije, bueno, voy a acudir contigo, madre, pero no voy a participar de tu ceremonia ni del momento en el que tú haces el rito y toda la cosa que haces, ¿no? Sí, 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 está bien, no te preocupes, yo respeto eso, pero quiero que estés aquí. Acudí y evidentemente, como tú bien lo dices, fue un totalmente utópico, ¿no? Porque fue el, ahora necesito que arrullen al niño, y ahora necesito que le pongan los dulces, y ahora necesito que yo así, ay, incómodo para mí, incómodo para mi esposa, incómodo para mi madre, porque yo me hacía a un lado. Entonces, fue un momento de choque e inevitablemente hubo un conflicto familiar en el que empezó a cuestionarme el, bueno, pero tú qué te crees, tú ya te sientes judío, yo no te enseñé eso, yo te enseñé a tener temor de Dios, pero no así, ¿por qué ahora me juzgas? ¿Por qué ahora me criticas? ¿Por qué ahora piensas que yo estoy mal y que tú estás bien? Entonces empiezan a desarrollar todo este tipo de cosas que no se pueden aclarar en ese momento. ¿Por qué? Porque no es el momento ni el lugar, porque hay una predisposición. Creo que todo ser humano, antes de poder adquirir una nueva idea, un nuevo pensamiento, tiene que preparar su mente para poder ser receptivo y poderlo recibir de manera adecuada, ¿no? Cuando una persona está siendo cuestionada y atacada con su creencia, inmediatamente nuestro cerebro hace un sistema de defensa que busca los argumentos, hasta incluso irracionales, para poder defender su forma de vida. ¿Por qué? Porque es su eje. Esa creencia es su eje, es lo que le da una estructura a su identidad. Por lo tanto, al verse vulnerada, la va a defender irracionalmente, puede ser también. Por lo tanto, no es el momento, la primera recomendación para el no ágida es, no es el momento de contender con los familiares en la reunión familiar de Navidad para explicarles las razones y los argumentos y las historias y por qué la Navidad es idolátrica y por qué es un culto pagano. No es el momento. ¿Por qué? Porque la familia tiene todo el show montado para hacerlo y no le puedes venir a decir que estás haciendo todo lo contrario porque no te lo van a entender, ¿no? Lo primero, lo ideal sería, uno, tomar la firme decisión de decir, no asisto y asisto al día siguiente. Nos vemos mañana. Ustedes hagan todo lo que quieran y nos vemos mañana. Y desayunamos juntos y compartimos juntos la cena o la merienda o el desayuno y platicamos y todo. Regularmente siempre esa festividad dura en la noche y el día siguiente. Entonces te juntas a la mañana siguiente, llegas cuando ya hicieron todo el rito, ya nada más es cuestión de llegar a la convivencia familiar, al tema de saludar a la familia y todo eso. Esa puede ser una opción. En el segundo caso de que de plano sea imprescindible, que no puedes faltar, entonces trata de llegar después del rito, el culto que se haga o lo que acostumbra hacer la familia, que regularmente es entonar los cantos de la posada o arrullar al niño, al ídolo y tenerlo ahí lleno de dulces, hacer algunos rezos para los que son católicos. Entonces, procura llegar después de esa etapa y ya después pasar un tiempo con la familia. Y mantenerte muy al margen y respetuoso de todo. ¿Por qué? Porque hay que partir primero de lo siguiente. Acabas de mencionar algo. Los noágidas. La palabra noágida hay que luchar para evitar que se convierta en un calificativo para un solo sector de personas. No es así. Un noágida es tu mamá, es tu papá, es tu hermanito, es tu primito. Somos todos. Todos somos noágidas. Todos somos personas no practicantes. Eres un noágida, a lo mejor no practicante, pero al final del día eres un noágida. Eres un descendiente de Noah, ¿no? Entonces no estás anoticiado, no te han enterado de que eres un noágida y por eso practicas otro tipo de religiones, pero tu identidad sigue siendo noágida. Por lo tanto, no es diferente a ti el otro. No es que sea el apestado o el diferente o el idólatra. No, 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 no. O sea, es un ser humano que también tiene responsabilidades con Dios. Una vez, en un tema complicado y sensible que también es en la sociedad, el tema de la homosexualidad, le hicieron la pregunta al Rabbi Roisman de, ¿un homosexual puede practicar la Torah, puede acercarse al estudio del monoteísmo? Y una de las respuestas que dio el rabino y me pareció fantástica es que antes de ser una persona, el calificativo que él mismo se autoponga es un ser humano. Y como ser humano tiene una responsabilidad con la Torah, porque Dios le otorgó una responsabilidad al hombre directamente con él. Por lo tanto, independientemente del autocalificativo que se ponga, de cómo se etiquete, se autoetiquete o se autonombre, él tiene una responsabilidad solamente por su condición de ser humano, directamente con Dios.
Por lo tanto, no puedo yo ni quitarle el derecho ni limitarlo a acceder al mundo toránico. Y de esa misma manera es que yo no puedo tampoco circunscribir únicamente a mi círculo social, mi núcleo personal y a todos mis familiares hacerlos a un lado e irme a vivir en una cueva donde todos ya se alejen de mí. No puedes hacer eso. Eres un ser social. El lema de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, de donde yo estudié, es Zoopoliticón, que es somos animales políticos. Y por ser animales políticos, somos animales sociales. Por lo tanto, no podemos vivir segregados de un conjunto, vivimos en comunidades, nos organizamos. Por eso es que tenemos esta capacidad intelectual del habla para poder comunicarnos. Es la necesidad del alma de expresar sentimientos, emociones, creencias, pensamientos. Por lo tanto, estés o a favor o en contra de ellos, tú tienes la necesidad de socializar. Y tu sociedad, tu familia, es la primera en la que te encuentras. Por lo tanto, hay que tender a la unidad. ¿Cómo? Sabiendo que el maduro, el responsable, soy yo, no ellos, porque ellos no lo saben, pero yo sí sé. Entonces yo sé en qué momento debo de desistir, en qué momento me debo de alejar, sin criticar, sin tratar de convencer, sin salir con el discurso proselitista, cristiano, de tienen que convertirse al monoteísmo para que todos sean salvos. No, simplemente es con acciones, y comprender que la primera Navidad es complicada, la primera festividad va a ser muy complicada, pero conforme tú incluso como individuo vayas madurando en tu conocimiento noédico, en tu conocimiento monoteísta, vas a irte dando cuenta cómo va a ir cambiando tu actitud y por lo tanto tu misma familia te va a ir respetando y van a ir entendiendo que no es algo de una moda pasajera, sino es algo que verdaderamente se ha integrado en tu ser, en tu esencia, en tu conducta ética y moral, y por lo tanto dicen a Israel ya no lo invitemos, ya sabemos que no viene, no pasa nada, nos vemos en diciembre, nos vemos al día siguiente, nos vemos otro día, ¿no? Para no tener conflicto. Y eso poco a poco se va desarrollando. Pero la primera festividad es complicada y no es sencilla de afrontar. Wow, de verdad que yo me le quito el sombrero a la equipa, me le quito el sombrero a los Bnei Noach. Es como un nivel sentimental que es muy difícil para mí de entender, de hacer. Es que la descripción que tú diste de hay nuevos miembros en la familia y no ir a conocerlos suena bastante extremo. Pero como tú lo planteas, que realmente hay alternativas, no es simplemente tachar al ser humano, porque como tú lo escribes bien, es la visión de Fundación Or HaHaim, que yo estoy de acuerdo con lo que describes, es que, y eso es algo que hay veces me cuesta explicarle a las personas que recién están conociendo el camino monoteísta, y es que la persona realmente hay veces se cree que subió de escalón, entonces ya es alguien por encima de los demás, y no es así, al revés. Ya es alguien que por fin se quitó ese vidrio que estaba un poco sucio, lo limpió y ahora puede ver un poco más, pero él sigue, es la esencia humana que también tienen ellos, no es, y es un tema que me gusta mucho que lo traes, porque los que estén oyendo esto, en verdad, no se trata de juzgar a las personas, celebran las Navidades, no, entiendan, si una persona, esa es la idea, si una persona es capaz de hacer teshuvah, y hay que tener que los demás también. También mencionaste algo lo que menciona el Rav Ariel Groisman, de hecho, esa es una Mishnah, lo dice, Ohevet Havriot umekarban la Torah, que ama a la creación, a las criaturas de la creación, y se acercan a la Torah. Es decir, a todas las personas, si uno tiene el amor sincero, esas personas terminan probando lo que realmente es lo que uno quiere dar. Wow, mencionaste tantas cosas que de verdad yo en verdad admiro a las noajias por dar ese paso tan valiente. Mi pregunta es, todos estos procesos que estamos viviendo, de que realmente hay más y más comunidades noajias en el mundo, están creciendo a un ritmo determinado, puede que la siguiente década sean comunidades bastante sólidas. Mi pregunta es, ¿tú cómo lo ves a futuro? ¿Tú piensas que llegará algún punto en que la comunidad noajida reemplace a
a la festividad familiar o es algo irreemplazable? O quizás el Noa Hida llegue a algún punto en el que su propia familia, él ya puede crear su propia tradición y logre, digamos, desconectarse de lo que es ya el acto idólatra en sí, al 100%, porque tú dices, sí, la alternativa es seguir yendo y ver a la familia, pero ¿tú crees que puede llegar a algún punto en que la persona totalmente se desconecte o debe necesariamente la persona siempre conservar una conexión con la familia? O si la comunidad no ágida va a tomar, va a reemplazar, digamos, dicha necesidad humana, como tú lo dices, que de hecho lo dijo Platón, la frase que citaste, de que somos animales políticos, sociales. ¿Qué opinas tú? Yo creo que esta primera generación de monoteístas que estamos viviendo, este cambio, va a ser la base para las futuras generaciones de un mundo totalmente ajeno a actividades idólatras como la Navidad, ¿no? Lo veo en mi caso, en mi familia. Yo tengo 2 hijos. Tengo una niña de 12 años y tengo un niño de 9 años, ¿no? Y que cuando empezamos a alejarnos del tema de la festividad de la Navidad, les dije, yo soy el viejo panzón, yo soy el del gorrito rojo, yo era el que les compraba las cosas, y mi hija, la mayor, su primera reacción fue de sorpresa, en el sentido de decir, no manches, tanto dinero gastabas en comprar todo lo que nos daban, es impresionante, ¿de dónde lo sacaban el dinero? Y mi hijo, el más chico, fue el decir, pues no me importa que tú seas, yo quiero seguir recibiendo mis regalos, ¿no? Entonces, eso fue, digamos que el primer año. Conforme han venido pasando los años, hoy te puedo decir que el día de ayer para nosotros fue un día totalmente común y corriente. O sea, el 24 y el 25 para nosotros fue, nos la pasamos, conectamos la consola, nos pusimos a jugar videojuegos, tomamos leche, comimos galletas y nos fuimos a dormir como si fuera un día común y corriente. Y hoy por hoy mis hijos ya no anhelan, ya no añoran va a venir Santa Claus y me van a dejar reyes, ya no hay árbol en la casa, ya no hay luces que brillen, ya no hay esferas. ¿Por qué? Porque ya se fue trabajando y se fue transformando. Pero esto te estoy hablando que pasó de 5 años para acá. O sea, fue un proceso que tuvo que ser paulatino y que poco a poco fuimos explicándole a nuestros hijos las cosas y el por qué ya no se hacían. No lo puedes quitar de tajo, es una realidad. ¿Por qué? Porque rompes. Si yo a mi hijo le retiro todo eso de tajo, lo que voy a hacer es tener un sentimiento negativo hacia la Torah y hacia el mundo monoteísta por parte de mi hijo, porque va a decir, es que gracias a eso yo ya soy infeliz, porque mi papá ahora ya no quiere hacerlo y no sé por qué. No es la manera. Hay que explicar con fundamentos y principalmente con un lenguaje sencillo para el niño, de por qué es que las cosas son como son y por qué es que ahora se vienen a sustituir por otras cosas. Por ejemplo, el tema de los regalos en Navidad es un tema que para el niño es súper importante, es lo que cobra mayor peso. Espera todo un año para recibir regalos y que el día que llegue no se los den, obviamente que se queda frustrado y dices, no, por favor. ¿Cómo lo reemplazas? Bueno, lo reemplazas primero haciendo esos obsequios fuera de la fecha, o antes o después. Vas y le dices, esto que te voy a comprar es resultado del esfuerzo que tuviste en el colegio durante el ciclo escolar. Me mostraste tener las capacidades, el compromiso, vi que te esforzaste, vi que te comprometiste, por lo tanto te has hecho acreedor a esto. No es algo mágico, no es un regalo inmerecido, es algo que por el fruto de tu esfuerzo te lo has ganado y ahora vamos a que tú lo elijas y yo te lo compro. Lo haces antes de la fecha o después de la fecha, pero no en la fecha. Y le cambias el discurso. Apenas hace unos días mi hijo me preguntó, papá, ¿Dios concede deseos? Y le dije, no, Dios no concede deseos. Dios premia el esfuerzo de las personas. No es que tú le pidas un deseo de manera caprichosa y Él te lo vaya a dar como con varita mágica. No, Dios es un sistema en el que recompensa al que se esfuerza y al que cumple y al que trabaja duro. Si tú cumples con esas 3 cosas, sí o sí, vas a recibir tu recompensa por parte del Eterno. Pero no es un acto mágico de te cumplo un deseo mágicamente como lo hace ver el mundo occidental y el mundo mercadológico, ¿no? De deséalo con todo tu corazón y va a suceder. No,
Hay que aterrizar a los niños a la realidad. Por lo tanto, ya empiezan a entrar en esa dinámica y dicen, me tengo que esforzar en la escuela para que entonces en estas fechas venga esa recompensa no por un regalo inmerecido, sino por mi trabajo y esfuerzo y que se vea retribuido. Porque aparte, vas creando certidumbre en el individuo, en el niño, diciendo, ok, sí realmente existe un sistema de recompensa y sanción, porque regularmente los papás siempre estamos diciendo, te voy a castigar, y no lo castigamos. Y dices, pues hago y no hay consecuencias, entonces no pasa nada malo, no pasa nada, y aparte todavía me premian. ¿Por qué? Porque así es, y no. Si lo cumples, lo hacemos. Si no lo cumples, no lo hacemos. Y lo importante es cuando llega el no, cuando no cumple el objetivo y cuando no lo logra y dices, ni modo, pues no te tocó hoy. Dicen, ok, o sea, realmente sí hay una consecuencia si no lo logro, tengo que esforzarme más. Hay que cambiar el chip. Primera de las cosas que debemos de cambiar para estas fechas es de que el sistema de los regalos lo podemos sustituir por un sistema de recompensa y sanción. Empezar a educar al niño de que es el resultado del esfuerzo adquirido durante todo un año de ciclo escolar, en donde mostró dedicación, esfuerzo, empatía, y que consiguió su objetivo y dices, ok, aquí está la recompensa a tu esfuerzo. No es porque, aunque te portes mal, te lo voy a dar. No, no, no. Es porque realmente fuiste digno de recibirlo. Y hacerlo fuera de la fecha. Es decir, lo puedes hacer antes, lo puedes hacer después. Por eso, para cuando llegue a la reunión o al día siguiente de la reunión y que todos los primitos y que todos los niños traigan su juguete, él no se siente excluido y no se sienta solo y digan, ay, ellos sí les trajeron y a mí no, ¿por qué mi mamá ya no me quiere? No, porque ya sabe que es un sistema de recompensa y sanción y que diga, no, yo también traigo el mío y yo me lo gané con mi propio esfuerzo, que todavía tiene más mérito. Ese es una de las cosas que se pueden cambiar. Después vas a ir transformando esos conceptos a monoteístas, a conceptos monoteístas, porque este concepto de la Navidad, que es el dar regalos nada más de manera inmerecida, le vas a dar un significado nuevo y entonces le vas a decir, es un sistema de recompensa por tu esfuerzo. Y ya después va a entender entonces lo que realmente significa ser, lo que realmente representa a Dios, lo que realmente representa ese orden que Dios pone, esa justicia divina que es Dios, ese aspecto de su nombre sagrado, Elohim, que es justicia, que es equilibrio, ¿no? Entonces va comprendiendo cuál es la importancia de saber. Y vas transformando esos conceptos y yo estoy convencido de que este es el principio de generaciones siguientes que van a transformar ese concepto y que con suerte, va a tomar otro significado. No vamos a poder, no vamos a quitar la reunión social, pero va a cobrar un significado completamente diferente, en donde hagamos a un lado el aspecto idolátrico y donde resignifiquemos completamente lo que se está celebrando, lo que es realmente acompañar la fiesta de las luminarias con el judío en Hanukkah, explicarle al niño por qué se enciende la vela. Incluso había algo que yo les enseñaba a mis hijos, que también fue una lección para mí ahora en Hanukkah, que fue si vas a empezar algo, conclúyelo. No nada más lo hagas a medias. Hanukkah es una fiesta que dura 8 días. Y por la misma dinámica que tú haces diaria como no monoteísta, dices, bueno, no tengo la obligación, pero ya me dieron el permiso, lo hago de manera ordenada, es la fiesta de los luminarias, voy a encenderlo. Y enciendo una y después se me olvida al día siguiente, ya no la aprendí, y luego prendo al día, la otra 3, y luego ya se me olvidó, y ya cuando te acuerdas, la última la aprendo todas, ¿no? No, para mí fue una lección para mis hijos de, vamos a dedicarle un tiempo, si vamos a iniciar este proyecto, lo vamos a concluir. Por lo tanto, nos tenemos que dedicar un espacio durante el día al que vamos a hacer esta reflexión y lo vamos a hacer todos los días, si no, no lo hacemos. No estamos obligados en hacerlo y el dejarlo de hacer no pasa nada, pero si lo vas a hacer, lo vas a hacer bien, para que realmente valga la pena. Eso, resignificar las cosas, resignificar el concepto y decir, ok, hay que comprometernos con una tarea. Por lo tanto, ¿qué representa la fiesta de las luminarias? Ok, el compromiso de empezar algo y terminarlo, de ser constante y que cada luz que yo enciendo es una luz de despertar de mi conciencia para poder resignificar ese tipo de cosas. Yo estoy convencido de que este es el principio de la resignificación de ese tipo de conceptos, de ese tipo de Navidades. Wow, de verdad, quiero mencionar algunos puntos que tocaste para ya ir concluyendo. Hemos hablado de demasiadas cosas que todos para mí convergen en la misma idea. Lo primero que mencionaste, de hecho los judíos, como decimos,
Cuando pedimos ayuda a Dios, decimos Bezrat Hashem, eso es con ayuda de Dios. No decimos que Dios nos haga la tarea, sino que Dios nos ayude. ¿Qué significa? Que uno hace la actividad y Dios le ayuda. Que eso es algo que es un cambio mental, un switch de perspectiva brutal en lo de, bueno, yo me quedo de brazos cruzados y que se abra el mar rojo, pero y no es así, hay que saltar al mar y así se abre. Entonces es un análisis muy bueno. Hay algo que trae Maimónides, una explicación de por qué en el judaísmo hay una ley de cuando se hace la shchita, la degollar a un animal para comérselo, la sangre que cae en la tierra hay que cubrir la sangre, no se puede dejar sangre revelada. Entonces, Rambam explica que una de las razones es porque existía un tipo de idolatría en el que degollaban animales y en la sangre hacían idolatría. Entonces, ¿qué viene a hacer el pueblo de Israel? Viene a hacer lo mismo porque se consume el alimento, pero se cubre la idolatría. Es decir, se hace la misma necesidad que tiene el ser humano inherentemente, pero se quita el factor errado, porque la misma esencia, y esto es lo que es tan llamativo en la idolatría, que la idolatría da justo en lo que la esencia humana quiere, pero lo hace a través de, por eso, ¿cómo se dice idolatría en hebreo? Avodah zará, un servicio ajeno, porque es un servicio, porque Dios también es una manifestación de cierta manera, pero ajeno a Dios. Y es como tú bien lo describiste, pienso que uno de los retos del Noágida es ser muy analítico y en verdad tratar de pensar, ok, esta es la situación, pero ¿cuál es la esencia de esto? El factor familiar es una de las esencias, como tú lo dices, los regalos, que la persona tenga llene ese complemento, digamos, puede ser material o puede ser de alegría que se da por medio de algo material. Entonces, el regalo. Entonces, todos estos análisis es algo que el Noahida debe entender. Yo pienso que Fundación Or HaHaim es una guía muy buena para esto debido al digamos, a banco de datos de experiencia que tienen en este sentido tantos Bnei Noach que pueden compartir experiencias y que pueden, digamos, ayudarse los unos a los otros, como lo hacen ya hoy en día. Fundación Jaime Guiana, no sé cuántas nodajías guiarán ustedes hoy en día, pero es todo el mundo. Entonces, los que estén viendo esto y en verdad estén pasando por estos, digamos, retos, acá tienen personas como Israel que los pueden contactar a mi página y pues yo también los dirigiré a las personas que pueden guiarlos. Y quisiera concluir con algo que esto aparece en el Talmud, en el Tratado de Avodah Zará, precisamente en el Tratado de Avodah Zará, ¿sí? Que dice que Adán, bueno, habla sobre la fiesta que celebraba Roma, la Saturnalia, que la Saturnalia con el tiempo se volvió la Navidad, de hecho, en el año 335 de la era común. Pero el punto es que los romanos celebraban la Saturnalia durante el solsticio de invierno, que eso es del 23, 25 de diciembre, y cuenta ahí en el Talmud que Adán, el primer hombre, el día empezó a hacerse más corto, que eso es el solsticio, de hecho, que el día empezó a hacerse más corto, y Adán se puso a llorar. ¿Y por qué lloró? Porque él creyó que por su pecado Dios decidió devolver el mundo hacia la oscuridad. ¿Y qué pasó? Que luego el día empezó a volverse más largo. Entonces Adán se alegró porque entendió que es la parte de la naturaleza de Dios, y Adán hizo una fiesta de 8 días y de luces. Entonces dice el Talmud ahí que donde Roma hizo idolatría, por el mismo concepto, Adán hizo servicio a Dios, se apegó a Dios. Entonces es un mismo concepto que el Noágida, porque hay que recordar que las leyes de Noaj se le dieron a Adán inicialmente. Es decir, que es algo, aquí el punto es que el ser humano tiene la decisión de si irse por un camino o irse por el otro, y él mismo puede hacer esa, digamos, abstracción de hacia dónde guiarlo. Si lo sabe hacer de forma correcta, yo creo que la humanidad eventualmente va a volver a lo que es la situación del Edén, de un mundo puro, de un mundo sin estas cortinas llamadas religiones o ideologías. Como tú dices, los Bnei Noach, para mí, los Noágidas, son los que están poniendo los cimientos de un mundo ideal, de un mundo futuro. De lo que tú narras, ese es un mundo ideal, un mundo futuro en que los niños aspiren a ser mejores,
que un niño diga, yo me voy a esforzar para que yo poder ser mejor persona y hacia un mundo mejor. Esas son cosas que solo el Al-Noahida aprecia, a diferencia de, digamos, las religiones del mundo. Entonces, para Eso. concluir, Israel, ¿hay algún mensaje que quisieras decirle a todas las personas que están viendo esto? Bueno, pues primeramente que todo cambio es bueno, pero no es fácil. Debe de ser un proceso paulatino y progresivo. No desesperen, no se sientan frustradas, no crean que por enfrentarse a este tipo de situaciones en su primer año van a ganarse el Geinom y que ya no tienen acceso al mundo venidero. Tranquilícense. Esto es un cambio que debe de ser de manera progresiva y paulatina. Y no están solos, no están solos. Miren a sus familiares como noágidas, no practicantes, como noágidas en oscuridad, como el noágida que ustedes fueron en algún momento y que requieren de esa luz, pero encuentren el momento apropiado para compartírselas. No es la celebración ni la festividad el momento apropiado, eso es una realidad. Es a través de otro tipo de cosas, es más, ni siquiera es a través de discursos, es a través de hechos, de prácticas, de cambios de forma de pensamiento. Resignificar lo que yo les decía ahorita, hay que resignificar todas las festividades porque en esencia son buenas, es como una luz. El foco, en su esencia, la luz es blanca, pero si tú lo pintas de verde, la luz va a ser verde, si lo pintas de azul, la luz va a ser azul, pero si lo despintas, la luz siempre fue blanca, la luz siempre fue la misma luz. Entonces, todo depende de cuál es la perspectiva y el resignificado que nosotros le demos. Hay que significar y hay que resignificar el tema de los regalos, hay que incentivar el no recibir sino el dar. Ok, si en esencia el tema es, el mundo occidental te dice hay que recibir regalitos porque es la época de recibir, no. Es la época de compartir. Y no solamente compartes materialmente, sino también compartes en acciones, compartes en espiritualidad, compartes en pensamiento. Resignificar todo eso y que poco a poco, pues, Hashem, podamos ver un mundo cada vez más con la presencia de Dios. Amén. Gracias, Israel, por dar esta clase magistral para todos los Bnei Noach. Gracias a todos los que vieron esto. Sigan siendo buenas personas, ayuden al mundo, ya saben, una visión amplia de las cosas. Y bueno, nos vemos en la próxima, Israel. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y shalom, shalom.